Meditemos ahora juntos en la palabra del Señor a través del sermón dominical. Soy el pastor Isaí Rodríguez. Bienvenidos. Que su palabra aliente nuestros corazones en esta hora. Damos gloria y honra al Señor por este tiempo que Él nos concede de alabarlo y de exaltarlo como Él se lo merece. Ahora vamos a meditar en la palabra del Señor y quiero que me acompañen por favor a la lectura en el libro del profeta Isaías. En el capítulo 61 haremos la lectura de 3 versículos, los primeros 3 versículos de esta porción. Y si me permiten, la lectura de la palabra del Señor dice así: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Padre, te pedimos en esta hora, humildemente, que vengas a nosotros y nos hables a través de esta palabra, que tu Espíritu nos lleve a discernir, a entender lo que tú tienes para nosotros y a que te glorifiques en nuestras vidas a través de ella. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. La iglesia tiene la gran responsabilidad, el mandato divino de predicar el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, muchas veces predicar el Evangelio parece haberse convertido en una constante y permanente apologética, en una discusión sin ton ni son, en un anhelo simplemente por ganar un debate teológico. En otros casos, se convierte solamente en una parte del proceso al atacar, al menospreciar, al minimizar a aquellos que viven en oscuridad, en una doctrina o sin el conocimiento del Evangelio de Dios. Y en otros casos se vuelve también solo la parte permisiva, la parte positiva, la parte hermosa, la parte gloriosa de la predicación del Evangelio, las buenas nuevas, sin explicar la parte de la necesidad de transitar por el proceso de un arrepentimiento y de un reconocimiento de la necesidad de Dios. Vaya, predicar el Evangelio en nuestros días no solamente implica un reto por sí mismo, sino por todos los contextos que están rodeándolo. Este pasaje que leímos puede darnos alguna idea de cuál debe ser el mensaje que la iglesia de Cristo debe proclamar en este y en todos los tiempos. Antes y después de este momento, la iglesia ha predicado y predicará esta verdad si se mantiene fiel a la palabra del Señor. Así que me gustaría que me acompañen para reflexionar juntos en lo que estos versículos pueden darnos como un mensaje para recordarnos el mensaje que como iglesia nosotros debemos predicar al mundo. En primer lugar, este pasaje me recuerda a mí que el mensaje que la iglesia debe predicar es un mensaje cristocéntrico. Entiendo la buena intención de muchos al señalar este pasaje como un pasaje pentecostal, un pasaje que aparentemente tiene una relación con la presencia del Espíritu y cómo éste desciende y nos bendice y nos usa para predicar el Evangelio. Pero déjenme decirles algo.
El pasaje no es un pasaje pentecostal, es un pasaje cristocéntrico, es mesiánico. El mismo Señor Jesús lo afirma cuando toma este rollo en la sinagoga, lo abre en este versículo, lee esta porción de la Escritura y señala: hoy se ha cumplido esta palabra en medio de vosotros. Entonces, este pasaje no habla del descenso del Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia, sino sobre la persona de Jesucristo, que sería el que recibiría este poder y traería este mensaje y esta esperanza a la humanidad. En ese sentido, entonces, la iglesia debe recordar que su mensaje es y debe ser permanentemente cristocéntrico. Él es el motivo del mensaje, Él es la razón del mensaje, Él es el mensaje. Para nosotros nos queda muy claro que la profecía tiene que ver con Jesucristo, pero también el ejemplo de Jesús nos señala cómo se debe predicar y qué se debe predicar. Se debe predicar a Cristo y solamente a Él. Esta es la prioridad de la iglesia, no predicar nuestras ideologías, nuestras posturas, nuestras suposiciones, nuestras costumbres o tradiciones, no predicar nuestras normas o nuestras ideas sobre determinado tema. No predicamos lo que nosotros creemos que debe predicarse, predicamos a Cristo. Este es el mensaje, esta es la razón de ser de la iglesia y eso es lo que proclamamos como pueblo del Señor. Cristo, decía Pablo, y Cristo crucificado. El mensaje de la iglesia debe ser uno solo. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza, Cristo viene. La prioridad de la iglesia debe ser hablar de Cristo y no de ningún otro recurso o elemento. Claramente vemos que la Biblia menciona permanentemente esta verdad y desde tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos nosotros entender la importancia de Cristo dentro de la historia bíblica. Es Él el mensaje que nosotros debemos proclamar. En Génesis lo vemos ahí, en aquella promesa de la simiente. En Éxodo lo vemos como el ángel que libera a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Y así podríamos avanzar sucesivamente por todos los libros de la Biblia y en cada uno de ellos encontraríamos un mensaje que centra su prioridad en el Cristo, en el Hijo de Dios que desciende al mundo para redimirnos de nuestros pecados, para rescatarnos de nuestra terrible condición de maldad y nuestro destino de castigo eterno. Esta es la verdad. El mensaje siempre ha sido Jesucristo. El mensaje no es nuestra teología o nuestra declaración de fe. El mensaje no es nuestro debate con otras posturas parecidas, similares o con algunas controversias con respecto a nuestras ideas. El mensaje no es pelearnos con este o con aquel por las diferentes posturas o situaciones teológicas que podamos enfrentar. Ese no es el mensaje, esa no es nuestra prioridad. No estamos aquí para otra cosa, sino solamente para predicar a Cristo. Recordemos esto, este pasaje tiene que ver con Cristo. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Esta es una palabra sobre Cristo. Esta es una palabra sobre el Señor. Él es el que hace todo esto. Él es el que ha sido llamado a liberar a los cautivos. Él es el que hará todo esto. Hará el año agradable de Jehová. Este mensaje tiene que ver con Él y solo con Él. Y esa es la primer gran verdad que la iglesia debe recordar y sostener como su prioridad. Prediquemos a Cristo. Prediquémosle al hombre que está en pecado. Prediquémosle al hombre que irá a condenación eterna a causa de su pecado. Pero prediquémosle que el Padre ha enviado a su Hijo en amor para que el Hijo tome su lugar en aquella cruz, reciba la condenación, pero no quedó muerto, sino que resucitó y ascendió al Padre, para que entonces cualquiera que se arrepienta de su vida de pecado y crea en la
la obra redentora del Hijo de Dios, encuentre perdón, encuentre salvación, encuentre restauración y vida eterna a través de Jesús. Ese es todo el mensaje, esa es toda la verdad, y tenemos que insistir en ella, tenemos que trabajar en ella, tenemos que afilar nuestras espadas para llegar con la palabra de Dios, con esta verdad poderosa a los corazones de todos los hombres en el mundo. Esta es la primer gran verdad que este pasaje me revela. Simplemente recordar de quién está hablando aquí, a quién se refiere cuando está hablando en estos pasajes, en estos versículos, y se refiere a Cristo. Y eso nos dice que debemos predicar a Cristo como nuestra primera responsabilidad. El mensaje entonces es cristocéntrico, sí, pero el mensaje que proclamamos tiene que ser un mensaje claro de salvación. Me llama mucho la atención cómo estos versículos nos van a llevar por el camino de la dicotomía, entendiendo que hay una lista de situaciones adversas, pero también junto a ella, en contraparte, vamos a mirar una lista que las contrarresta, que las elimina, que las vence, que las derrota a través de la obra del ungido de Jehová. Podemos nosotros señalar algunas de esas características que están aquí. Habla, por ejemplo, de personas abatidas, quebrantadas, cautivas, enlutadas, afligidas y angustiadas, por señalar algunos de los adjetivos que se mencionan aquí. Habla también de buenas nuevas, de vendajes, de libertad, de apertura, de buena voluntad, hasta de venganza divina y de consuelo, como los recursos que van a contrarrestar a aquellos y que los van a vencer y que van a traer la victoria sobre aquellos que están viviendo en ese postramiento para alcanzar aquello que nosotros llamamos la salvación de Cristo para la humanidad. En ese sentido, entonces, es necesario que recordemos que el mensaje que proclamamos para poder llevar de una situación a otra requiere forzosamente, en primera instancia, que se reconozca semejante lamentable condición. Para poder reconocer esa condición de desgracia, es necesario entonces que abramos los ojos de aquellos que están en esa condición para que puedan reaccionar reconociendo su situación y buscando la ayuda que los rescate, que los saque de esa condición en que se encuentran. Es por eso y no por otra razón que la iglesia ha de predicar un mensaje en el que señalamos el pecado, pero no juzgamos. No es nuestro trabajo juzgar, no es nuestra responsabilidad criticar o menospreciar a las personas por causa de su pecado, pero sí es nuestro deber señalarlo. Repito e insisto, no para el morbo, no para el ataque a las personas, sino con la intención de demostrarle a aquel que está en una crisis, que está en una necesidad, que está en un vacío, porque esa es la peor condición del hombre, aquella en la que se encuentra postrado, pero no lo reconoce, su orgullo no se lo permite, o la ceguera es tan profunda, o incluso hay tanta ausencia de conciencia que el hombre ha cauterizado su mente y cree estar bien. Pero este es el trabajo de la iglesia. Hemos de señalarle al hombre su pecado para que él pueda reconocer su lamentable situación. Junto con el señalamiento del pecado, entonces, hemos de advertir también, para que entiendan lo grave de su situación, el destino al que su condición actual los depara. No porque deseemos ese destino, no porque estamos expectantes para verlos caer en la desgracia de ese destino, sino para auxiliarlos, para advertirles
para invitarnos a reaccionar y evitar semejante destino de condenación eterna. Debemos cambiar la percepción. Debemos entender que al predicar señalamos el pecado, pero no como un juicio, sino solamente como la muestra de la condición actual, para que el hombre abra sus ojos y entienda que su situación es una situación lamentable. Luego debemos señalar su destino en esa condición, no porque estamos deseando semejante desgracia, estamos advirtiéndoles que esa es la realidad que les espera si no cambian su condición actual. Una persona que ve a otro yendo hacia un precipicio no le dirá seguramente de forma quieta o pausada o discreta su destino en ese momento. Seguramente con todas las formas posibles, con la voz en alto al máximo de su capacidad, le gritará para advertirle de su destino que éste no alcanza a ver. Esa es la labor de la iglesia. No deseamos que caigas en la desgracia de la condenación eterna. Por eso la advertimos, por eso la señalamos. Esa es la razón y no otra. Entendamos entonces que ese es el mensaje que la iglesia debe señalar y con ese corazón lo debe proclamar, porque de otra manera estaríamos tomando el lugar del juicio que no nos corresponde. Estaríamos tomando la posición vergonzosa de observadores únicamente de la desgracia de otros. Nuestro trabajo es entonces predicar un evangelio, predicar un mensaje de salvación para el perdido, para aquel abatido, para aquel quebrantado, para aquel que está cautivo, para aquel que está enlutado, afligido o angustiado. Hay un mensaje de esperanza, hay un mensaje de salvación. No tienes que vivir así. Para aquel que ni siquiera está consciente de esa realidad, nuestro deber es señalarla, nuestro deber es mostrarla, nuestro deber es advertir que está en esa condición para que el hombre reaccione. Y luego es también nuestro deber entonces no solamente dejarlos en esta condición de la posibilidad de la desgracia, sino traerles este mensaje: en Cristo hay buenas nuevas. Tu abatimiento puede ser vencido, tu dolor puede ser vendado, tu herida, tu cautiverio puede desaparecer por la libertad que Cristo te pueda ofrecer. Tu aflicción puede ser derrotada y tu angustia puede ser consolada cuando damos a Cristo la oportunidad de entrar a nuestras vidas. Estas son las buenas nuevas, que la realidad miserable de nuestras vidas sin Cristo puede ser una condenación eterna, pero cuando Cristo accede a nuestras vidas, pero cuando Cristo llega a nosotros, toda esa desgracia desaparece y una nueva perspectiva y una nueva vida y una nueva oportunidad florece en nuestros corazones. Ese es el mensaje de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha llamado, me ha levantado para que yo predique a este y les diga que en mí, dice el Señor, puede cambiar su triste condición a una condición fructífera, a una condición de victoria y de bendición. Este es el mensaje que la iglesia debe proclamar, el mensaje genuino de Jesucristo. Así que dejemos de concentrarnos en otros temas intrascendentes para la eternidad y concentrémonos en llevar al hombre a su necesidad, a mostrarles la condición en la que se encuentran ahora mismo y a mostrarles el destino eterno de esa condición.
pero también a señalarles el amor de Dios para sus vidas, que ha pagado ya la causa, que ha cubierto ya la deuda, y que solamente el hombre, volteando su corazón arrepentido a Él y en fe, podrá recibir el perdón y una nueva vida para disfrutar con Cristo de todo lo que Él promete, de todo lo que Él tiene para bendición de cada uno de nosotros. Esta es la segunda característica que encuentro en estos versículos que debe tener el mensaje que proclamamos. Pero hay una tercera, por supuesto, que está presente y que podemos utilizarla dentro del contexto específico, y es que esa tercera característica es precisamente, sí, la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Porque si bien el mensaje debe ser cristocéntrico, y si bien el mensaje debe ser de salvación de una condición miserable a una diferente y maravillosa, el mensaje también debe ser un mensaje bajo el poder del Espíritu de Dios. Claro que necesitamos el poder del Espíritu. Jesucristo mismo no actuó sino hasta que fue bautizado por Juan el Bautista, pero después también inmediatamente fue lleno del poder del Espíritu, tal como lo señalan los evangelistas, pues descendió sobre él en forma de paloma y fue arrebatado en espíritu y se consagró en espíritu y regresó, dice el evangelista, en el poder del Espíritu, y comenzó a predicar el mensaje de las buenas nuevas bajo ese poder y esa autoridad. Este es el máximo ejemplo para nosotros, y deberíamos seguir buscando la dependencia del poder del Espíritu para predicar el mensaje que Cristo nos dejó para llevar al mundo. Es sobre este poder sobre el que se refieren estos versículos cuando dicen que vino sobre mí, es decir, que debemos estar bajo su cobertura. Él debe estar encima de nosotros, Él debe estar sobre nosotros, Él debe tomar prioridad sobre nosotros, Él debe tomar autoridad sobre nosotros para llenarnos del poder y para llevarnos a predicar con efectividad el Evangelio de Jesucristo. Pero no solamente debemos estar bajo su cobertura, sino debemos estar cubiertos en un sentido absoluto, porque dice que no solamente estuvo sobre él, sino que además lo ungió, y la unción representa la consagración, la unción representa la dedicación a algo. Eres consagrado cuando eres ungido, eres dedicado a una misión, y la iglesia ha sido llamada a predicar el Evangelio, y por eso necesitamos la unción, porque esta es nuestra máxima vocación en el mundo, predicar el Evangelio de Cristo, y no es posible hacerlo si no lo hacemos ungidos por el Espíritu Santo. En este punto, entonces, debemos recordar que cuando Él recibe la cobertura del Espíritu y cuando Él es ungido por el Espíritu, entonces es enviado en el poder del Espíritu, con la autoridad del Espíritu, con el respaldo, con la presencia del Espíritu sobre su vida. Y así como Jesús, tal cual la iglesia hoy debe levantarse para seguir predicando a Cristo, para seguir predicando el mensaje de salvación de Cristo, pero hacerlo también en el poder y en la autoridad del Espíritu Santo que nos acompañe para hablarle al mundo de la necesidad que tiene de salvación en Cristo Jesús. Esta verdad es la verdad que hoy la iglesia debe seguir proclamando. Entiendo que hay muchos otros objetivos, que hay muchas otras necesidades, que hay prioridades en el trabajo administrativo, en el trabajo educativo, que hay quehaceres
en las necesidades de la iglesia, pero ninguna de ellas, absolutamente ninguna de ellas, debe estar por encima del llamado, de la responsabilidad de proclamar el Evangelio de Cristo al mundo. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra prioridad. Levantémonos pues, iglesia, para cumplir el llamado que el Señor nos ha hecho. Enfoquemos todas nuestras baterías a predicar a Cristo en nuestro entorno y fuera de nuestro entorno, cerca y lejos, con todos los recursos, con todos los medios, con todas las estrategias que hoy podamos obtener. Pero que no se nos olvide que el mensaje no está en el micrófono ni en el texto, que el mensaje no está en la cámara, que el mensaje es este: ha sido siempre Cristo, y nunca deberemos cambiar esta verdad. Que cuando tengamos la oportunidad de hablarle al mundo del Evangelio, lo hagamos hablando de Cristo. Seamos esa iglesia, levantémonos para ser esa iglesia, proclamemos el mensaje del Evangelio y proclamemos el amor de Cristo para con el mundo. Yo les invito a que seamos una iglesia que predica a Cristo, a que levantemos nuestra voz en medio de cualquier situación que esté a nuestro alrededor y prediquemos el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por darnos el privilegio de haber encontrado a Cristo y haber encontrado la salvación de nuestras almas. Pero hay tantas personas en el mundo, Señor, que necesitan de ti. Y hoy tú nos has levantado a nosotros para llevar este mensaje a aquellos que tienen necesidad. Así que ahora te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, bendícenos, ayúdanos, Señor. Danos fuerza, danos sabiduría, ayúdanos a ser mejores en la predicación del Evangelio. Que no nos desviemos hacia otros temas, que nuestro tema sea Cristo, 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 siempre Cristo. Que cuando hablemos, Señor, al hombre, tu Espíritu nos ayude para llevarlos, Señor, a esta necesidad de Cristo. Que reconozcan que necesitan a Cristo, que reconozcan que su vida lejos de Cristo es vacía, que su vida no tiene sentido sin Cristo dentro de ellos. Pero, Señor, que una vez que ellos entiendan esto, podamos también decirles: pero Cristo te ama, pero Cristo está aquí para escucharte, para escuchar tu clamor, para perdonarte, para limpiarte y para darte una nueva vida. Y, Señor, por sobre todas las cosas, concédenos, oh Dios, que podamos levantarnos en el poder de tu Espíritu, como la iglesia primitiva, como aquellos que oraron a ti, Señor, después del castigo que recibieron Pedro y Juan, y que a pesar de ello clamaron y dijeron: Señor, concédenos que con todo denuedo prediquemos tu palabra, mientras tú haces señales y maravillas en medio de nosotros. Y así como entonces, Señor, ahora te pido en el nombre de Jesús, llénanos del poder de tu Espíritu, para que en ese poder vayamos y prediquemos el precioso nombre de Cristo a todo el mundo. Gracias te doy, Señor, por Cristo nuestro Salvador. Amén, amén. Gloria a nuestro Dios. Dios les bendiga y sigamos predicando el nombre de nuestro Señor Jesús.